Hoy vamos a estar hablando en Marcos capítulo 10. La semana pasada todavía estábamos en el capítulo 10. Y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 10, verso 46. Y quiero que levantes la mano si has escuchado acerca de la historia del ciego Bartimeo. A ver, si no lo has escuchado está bien, ¿verdad? Y cuando leí esta historia tuve que batallar en mi mente con tantas enseñanzas que yo he escuchado acerca de esto. Porque es una historia tan rica, tan linda, de tantas enseñanzas, tantos principios que podemos aprender. Y yo dije, Señor, pero háblame a través de tu palabra, porque yo quiero enseñar tu palabra y quiero que seas tú ministrando a las vidas con los puntos que vamos a tocar en este estudio. Así que aproveche esta oportunidad y tome nota, anote si va a tener puntos, textos bíblicos, para que usted pueda compartir eso con alguien o pueda usted estudiarlo en su casa y crecer en esta enseñanza. Hoy estamos en el capítulo 10, verso 46. Y leemos así la palabra. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, que tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús en el camino. Amén. Qué maravillosa historia, es tremendo. Nos encanta hablar de estas partes, ¿no? Donde vemos la obra de Dios, lo sobrenatural de Dios obrando en la vida de aquellos que ponen su fe y su confianza en Él. Esta misma historia la encontramos en Mateo capítulo 20, verso 29, solo que Mateo habla de dos hombres ciegos en vez de uno, pero tiene los mismos detalles. Pero aquí en Marcos capítulo 10, verso 46 y Lucas 18:35 solo se habla de uno solo, pero si eran dos, uno de ellos, y el que vamos a hablar hoy aquí, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bartimeo. Es muy interesante que no solo aprendemos de esta historia cómo ocurrió el milagro, sino de todas las cosas, todos los principios que están aquí escondidos, que usted puede analizar y usted puede aprender y aplicar a su vida. Así que preste atención, porque aunque yo voy a mencionar unos pocos, puede haber mucho más que el Señor pueda ministrar a su vida. Pero hoy vamos a estar hablando específicamente de algunos de ellos, porque queremos aprender de la actitud de este hombre Bartimeo. Hay personas que realmente son ejemplos para seguir en su fe. Y usted va a decir, no, hay que seguir solo a Jesús. No, pero Pablo dijo también que imitad, ¿verdad?, la manera en que yo soy. Hay veces que hay cosas buenas y positivas en hombres y mujeres de Dios que son dignas de aprender y dignas de imitar. No lo malo, lo bueno, imite lo bueno, imite la buena conducta. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Sabemos que él estaba junto al camino pidiendo limosnas, pues había una gran multitud, pero escuchó que Jesús estaba cerca y él supo instantáneamente que esa era su gran oportunidad.
Mientras estudiaba decía Bartimeo, hijo de Timeo. Algunos estudiosos, algunos escritores decían que Timeo, el padre de Bartimeo, también era ciego. Él venía arrastrando una herencia de esa enfermedad por generaciones en su familia. Y ahora este hombre escucha que Jesús, el milagroso, el que todo lo puede, venía pasando por Jericó. Esta es la misma ciudad, ¿verdad?, de Jericó, donde se cayeron los muros. Jesús venía pasando por esta ciudad camino. ¿A dónde iba Jesús? A Jerusalén. ¿Para qué? Para ser entregado y dar la vida por nuestros pecados. Mientras Jesús pasaba por esta ciudad, que aproximadamente unas 20 millas o 18 millas de Jerusalén, mientras Jesús pasaba, este hombre escuchó, porque él no podía ver, pero él escuchó acerca de Jesús. La Biblia dice que la fe viene. ¿Por qué? Él no podía ver físicamente lo que Jesús hacía, pero él sí pudo escuchar y pudo conocer los testimonios de lo que Jesús podía hacer. Entonces me enseña a mí la Escritura que él tomó esa oportunidad y comenzó, ¿qué hizo? ¿A qué? Clamar. Diga conmigo, comenzó a clamar. Así que clamó diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Otra versión dice: ten misericordia de mí. ¿Qué sabía Bartimeo para llamar a Jesús de esa manera? Hijo de David. Vamos a leer lo que Dios le prometió a David cuando usó a este profeta en Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12, dice: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo. Ahí claramente está hablando de Salomón. Para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, yo lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Él es tu padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Y el último verso dice: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. ¿Qué prometió Dios a David? Que su trono iba a ser para siempre. Entonces Bartimeo llama a Jesús, le dice: hijo de David. Pero vamos a seguir, porque Jeremías también profetizó acerca de esto. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David, quien será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo, lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. Quien ese día Judá estará salvo, e Israel vivirá seguro. Veamos lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, verso 2 al 4 dice: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas, lo que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Él es mi Señor. Él es mi Señor. Es maravilloso poder ver esto, porque es impresionante que este hombre ciego, sin la capacidad natural de ver las cosas, pudiera reconocer al Mesías, mientras que los líderes religiosos que tenían las profecías y las escrituras no lo reconocían,
ni aun viendo las señales lo reconocían. Y este hombre ciego estaba diciéndole, un hombre que no podía ni siquiera leer la ley, que no podía leer las escrituras, podía reconocer de que el que estaba pasando por ahí no era un hacedor de milagros solamente, sino que era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él podía reconocer que este no era solamente alguien que hacía milagros o hacía trucos mágicos. Porque recuerde, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés fue, ¿qué pasó? Y tiró la serpiente. Ellos también tenían trucos y hacían cosas. Pero sabemos que la serpiente de Moisés comió las otras. Pero este no era alguien que hacía trucos mágicos. Él sabía que este era el Salvador del mundo. Él sabía que este era el Mesías, que no era cualquier cosa. Por eso dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no solo eso, sino que estaba profetizado todo lo que haría el Mesías, y él lo sabía, que iba a sanar, a liberar a los quebrantados, a los afligidos, a levantar a aquellos que estaban enfermos, y él lo sabía. ¿Sabes tú en el Dios que tú has creído? ¿Sabes tú las promesas de Dios que hay para tu vida como un hijo o una hija de Dios? Quizás tú dices: yo no tengo tanto intelecto, yo no conozco mucho la Biblia, pero sabes, de escuchar todo lo que Dios ha hecho, usted tiene que ser capaz de ser fortalecido en la fe y decir: yo creo en un Dios poderoso. Él es mi Salvador, Él es la fuente eterna. Él es el que sana, Él es el que sacia mi alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, apláudele al Señor si quieres hacerlo. Pero quiero comenzar a hablarle de estas cosas que aprendemos acerca de este hombre, que es maravilloso. Él no solo clamó a Jesús, sino que clamó, diga conmigo, con persistencia. Y ese es mi primer punto hoy. Él clamó con persistencia. Cuando él clamó a Jesús, muchos se levantaron alrededor de él y le dijeron: cállate. Me gusta esta versión porque no da vuelta, no dice haz silencio, dice cállate. Y eso lo entendemos todos. Alrededor de este hombre estaba la voz del desánimo, que le decía: él no te oye, ya tienes que parar. Mira, sigue caminando, no te ha contestado. Quizás de esa misma manera es que tú te sientes muchas veces cuando tienes una petición delante de Dios y piensas que Dios te está ignorando. Y piensas que Dios te está diciendo: no me interesa lo que tú dices. Porque estás escuchando más la voz del desánimo que enfocándote en clamar con persistencia. El hecho de que Dios no te responda al instante no significa de que Él no te esté escuchando. El hecho de que Dios no ha respondido tu oración no significa de que Él no esté pendiente a cuáles son tus necesidades. Porque de una vez Jesús no le respondió al hombre. Jesús siguió caminando y parece que otros vieron y dijo: esto no es apropiado, cállate, ya estás molestando a los demás. Pero él, ¿qué hizo? Clamó con persistencia, clamó más alto. Si hoy tú estás escuchando la voz del desánimo que te está diciendo: no, ya él no te va a escuchar, o eso no va a pasar, no te dejes desanimar. No dejes que la voz del desánimo pueda silenciar el clamor tuyo como hijo a tu Padre en el cielo. No dejes que la voz del desánimo apague ese deseo de clamar al que todo lo puede. Bartimeo me enseña mi persistencia. Bartimeo me enseña que él no era alguien que se quedaba conforme con un no. Él seguía clamando. Él seguía clamando al Padre porque él sabía a quién él estaba clamando. ¿Sabes tú a quién tú estás clamando? Cuando tú clamas a Dios, tú sabes que Él puede todo. Tú sabes que para Él nada es imposible. Por eso es que clamamos a Él, porque sabemos que en Él hay respuesta.
Pero tenemos que analizar si en el caminar con el Señor, en nuestro clamor, en algún momento nos hemos detenido porque hemos escuchado la voz del desánimo o nos hemos descuidado. La persistencia y el clamor de Bartimeo demostró su fe en Jesús. ¿Sabes que eso demuestra tu fe en Jesús? Cuando tú clamas y persistes en oración. Él sabía que nadie podía darle lo que él necesitaba. No escuchó la voz del desánimo, siguió clamando. Toca al que tienes a tu lado y dile, sigue clamando. Quizás has estado clamando por tus hijos y no ha sucedido todavía que ellos han venido a la fe. Pero dígale que está a tu lado, dile, sigue clamando. Quizás estás orando a Dios porque le dices, Señor, yo necesito ser sanado. Y quizás ya te cansaste porque dices, Él no me escucha. Pero hoy te digo, Bartimeo te enseña a seguir clamando. Te enseña a que tienes que seguir persistiendo. Y tienes que cerrar el oído a la voz del desánimo. Aunque Jesús no le respondió la primera vez, Bartimeo no se detuvo, sino que siguió clamando más fuerte hasta que el maestro se detuvo. Y una nota, porque me llamó la atención el contraste de esto. Dice, si alguien está clamando al Señor y quiere acercarse a Jesús, no seas tú la voz negativa que le dice, no sigas clamando. No seas tú esa voz que desanima a otros para que dejen de buscar a Dios, para que dejen de clamar a Dios. Llevas 20 años orando y ya el Señor no quiere oírte. Hasta yo estoy aburrido de ti, ya para allá. No seas esa persona. Nos reímos, pero a veces podemos sonar así. Es mejor ser de aquellos que le dicen, el maestro te llama. Es mejor ser parte de aquellos que dicen, anímate. Para eso estamos, no para desanimarnos, sino para animarnos unos a otros. Así que no sea el contraste de esto. Sea la persona que anima a otros para que sigan buscando a Dios, para que sigan clamando, para que sigan viniendo a la iglesia, para que sigan leyendo la palabra. No sea piedra de tropiezo. En el verso 49 se nos dice que cuando Jesús oyó, ¿qué hizo? Se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. ¿Qué le dijeron? Anímate. Vamos, Él te llama. Lo segundo que puedo aprender de la vida de Bartimeo y del clamor de Bartimeo es que él clamó, pidió con humildad. Bartimeo no creía que él se merecía todo. Él no creía que el Señor me lo tiene que dar porque él está aquí para hacer milagros y Él tiene que dármelo, yo me lo merezco, yo he estado aquí en esta situación por tantos años, Él tiene que dármelo. No, Él dice en la Escritura que Él clamó y pidió ¿qué? Misericordia. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Muchos de nosotros muchas veces estamos equivocados cuando clamamos a Dios. Nosotros a veces no vamos con una actitud humilde, sino que nosotros creemos que nos merecemos las cosas. Bartimeo me enseña una actitud humilde. Me gusta este concepto, lo aprendí hace tiempo. Dice, misericordia es cuando Dios no me da lo que yo merezco. Misericordia es cuando Dios no me da lo que yo merezco. ¿Qué yo merezco? El castigo por mis pecados. ¿Qué yo merezco? Yo no merezco ser sanado. Yo no merezco nada porque soy un pecador. Porque me he portado mal. Yo no merezco nada. Pero Él, cuando tú clamas
por misericordia, Él te da algo que se llama gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gracia es cuando Dios te da lo que tú no mereces. Es cuando Dios te da aquello que tú no mereces. Tú dices, yo no lo merecía, pero Dios me lo dio en su gracia. Pero clamamos por misericordia y Él nos da la gracia. Amén. Cuando pedimos con humildad misericordia, pues Dios en su amor nos da su gracia. ¿Sabe qué dice Santiago? Santiago capítulo 4, verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú quieres la gracia de Dios? El camino se llama la humildad. ¿Tú quieres la gracia de Dios? No es la altivez, es la humildad. Es cuando tú dices, yo no lo merezco. Y cuando tú tienes esa actitud, Dios te va a dar su gracia. Por eso cuando vienes a Jesús y dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, Él te da en su gracia la salvación por poner tu fe y tu confianza en Él. No es porque tú te lo mereces. Número 3, porque quiero avanzar. La actitud, ¿qué podemos aprender de Bartimeo? Bartimeo sabía lo que pedía. Y esto me gustó mucho. Bartimeo sabía lo que pedía. Pasé acá. Dice, si el Señor Jesús te pregunta hoy a ti, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tú le dirías? Quiero que medites en eso por un momento. Si el Señor Jesús viene ahora por ti, ¿qué tú le pedirías? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sabe? Es interesante que Jesús sabía cuál era su necesidad, pero aún así le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Este hombre sabía exactamente cuál era su problema y no era complicado. Él no dijo que necesitaba dinero. Él no dijo que necesitaba una casa o un iPhone 13. En aquel tiempo no había iPhone 13. Pero ¿sabe? Esto me hizo meditar porque a veces nosotros queremos cosas, pero ese realmente no es la solución a nuestro problema. A veces nosotros pedimos cosas a Dios y ¿sabe? Lo gracioso de eso es que buscamos un fin espiritual para sentirnos bien. Buscamos, no, yo quiero, Señor, dame ese iPhone, yo lo quiero. Es para predicar, para hacer Facebook Live. Yo quiero evangelizar por Facebook. Yo quiero hacer alabanza por TikTok. Y clamamos a Dios y le pedimos cosas que realmente no van a resolver nuestro problema. ¿Sabes tú lo que necesitas? Bartimeo sabía cuál era la raíz de su problema. Él sabía exactamente lo que él necesitaba. Él quería ver. El mendigar y estar junto al camino pidiendo dinero, ese no era su problema principal. Esas eran las consecuencias de estar ciego. Piense por un momento acerca de eso. A veces estamos tan enfocados porque estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones que hemos hecho en nuestra vida y no pensamos en la raíz del verdadero problema que tenemos. Y le oramos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame con esto. Y el Señor dice, pero es que realmente ese no es tu problema. Por eso me encanta lo que dice Santiago, ¿verdad? Dice, pedís y no recibís. ¿Cómo es eso que yo pido y no recibo? Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Sí, pero no dice que tú vas a recibir lo que pides. Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
¿Estás tú pidiendo bien? Bartimeo sabía lo que él necesitaba. ¿Sabes tú lo que tú necesitas hoy en este lugar, para tu vida, para tu familia? Bartimeo decía quizás en sí: hey, si yo recupero mi vista, yo no tengo necesidad de pedir dinero. Yo no tengo necesidad de una casa porque yo trabajo y yo me busco lo que necesito. Porque este es realmente mi problema, que yo no puedo ver, estoy incapacitado, no puedo hacer nada. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás tú pidiendo seriamente o estás tú pidiendo boberías? Es tiempo de meditar y de pensar, porque Bartimeo me enseña a mí un gran principio, que él sabía cuál era la raíz de su necesidad. ¿Cuál es ese problema que está causando tanto sufrimiento en tu vida y que se ha ramificado como un cáncer, causando grandes desastres en tu vida? Quizás en tu familia. Cuando yo pasé la prueba de la licencia, yo aprendí a manejar aquí en los Estados Unidos, por eso manejo tan mal. Fue hace poquito, no me juzgue. Cuando vine de Cuba, aprendí a manejar aquí en los Estados Unidos. Y me enseñaron que había algo en el carro que le llaman el punto ciego. Y es algo que es muy peligroso. ¿Y sabe por qué es tan peligroso? Porque es un problema que tú no ves. Hoy tú tienes que salir de este lugar y decir: Señor, si yo no veo cuál es realmente mi problema, ayúdame a ver mi problema. Si yo no veo cuál es mi problema, Señor, muéstrame en tu gracia cuál es mi problema. ¿Por qué realmente debo estar orando? ¿Por qué realmente debo estar clamando con persistencia? Porque a veces estamos clamando por cosas que nosotros mismos podemos obtener. Y ya se lo dije una vez. Estamos clamando a Dios: Señor, como decía, me gustó una ilustración, decía, un pastor decía: Señor, dame una silla, yo quiero una silla. Y el Señor le dijo: hijo, pero yo lo que hago es árboles. Vaya usted, haga la silla. Hay que ponerse a pensar, porque podemos estar pidiendo cosas que no son correctas. No estoy diciendo que sean malas, pero estoy diciendo que están desenfocados de la raíz del problema, de lo elemental, lo que realmente usted necesita para poder caminar en la victoria que Cristo tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudele al Señor. Señor, ayúdame a ver mi punto ciego, dile. David decía en una oración, y no lo puse acá, pero decía: ayúdame a ver aún los pecados que me son ocultos. A veces hacemos cosas que están mal y a lo mejor no estamos conscientes, pero Señor, ayúdame. Tenemos que comenzar a clamar al Señor. Punto número 4. Su fe lo llevó a obrar. Yo tengo fe, pero no caminas para nadie. No haces nada. La fe sin obra. ¿Qué hizo Bartimeo cuando Jesús lo llamó? Se levantó de un salto, se levantó. Él no podía ver, pero él sabía que Jesús lo estaba llamando. Dice: Bartimeo echó a un lado su abrigo y se levantó y saltó de un salto y se acercó a Jesús. Muchas veces estamos dispuestos a hacer lindas oraciones, pero no estamos dispuestos a ponernos en acción y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Ay, qué lindo ora el hermano. Ay, qué lindo ora la hermana. ¿Hace lo que ora? ¿Hace lo que dice la palabra de Dios?
¿Sabe qué me enseña Bartimeo? Que cuando Jesús lo llamó, él arrojó su capa. Y eso nos da una enseñanza. La capa o el abrigo que dice aquí representaba la vida pasada de ese hombre. Representaba el pasado que él había tenido como mendigo, buscando dinero en la calle, sufriendo. Y él dijo, no, Jesús me llamó, ya yo no vuelvo a esa vida. Jesús me llamó, yo tengo que soltar eso atrás porque hay una vida nueva por delante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando vienes a Cristo, tienes que seguir el ejemplo de Bartimeo. Deja atrás tu vida pasada. Toma la vida nueva y abundante que Cristo te ofrece en su gracia. Y este texto, posiblemente usted se lo sepa en otra versión, pero dice, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, las actitudes, y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Sabemos que el Señor Jesús lo sanó, pero ese no fue el final de la historia. El Señor obró en la vida de este hombre, él soltó su vida vieja y sabe, dijo, no hay vuelta para atrás, y no hubo vuelta para atrás. Es así tu historia. Me enseña Bartimeo que él era un hombre que ponía su fe en acción. Cuando tomó esta decisión en caminar con Jesús, ¿qué hizo? Siguió a Jesús en el camino. Él no se quedó ahí en el milagro. ¿Saben? En Cuba se hacían campañas de sanidades y venían muchas personas y se oraban y personas se sanaban. Gloria a Dios, aleluya. Tremendo. ¿Cuántos de ellos se quedaban en la iglesia? Muy pocos. ¿Cuántos sanó Jesús? Muchos. ¿Cuántos discípulos comprometidos tenía? 12. Eso está bueno, ¿verdad? Porque nos hace pensar que nosotros tenemos que usar esta misma actitud de Bartimeo. No solo recibir el milagro, sino tenemos que caminar con el Maestro en agradecimiento y decirle, Señor, llévame a donde tú quieras. Úsame, Señor. Yo no quiero quedarme aquí donde yo estaba. Yo quiero caminar en tu victoria, en tu propósito, en tu voluntad para mi vida. Su fe era tremendo, de acción. Si Jesús sanó tu vida, si Jesús ha obrado en tu vida, no debes de quedarte en esa posición solamente. Ese no es el final, ese es el principio de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Pastor Lorenzo dice una frase mucho, dice, no se duerman en los laureles. Me gusta. Los laureles, las coronas que se ponían aquellos romanos que alcanzaban aquellas victorias. Y alcanzaban una y se quedaban ahí en esos laureles. Ya, alcancé una victoria. Dios tiene mucho más para ti. Dice que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero no solo que Él tiene más para ti, Él quiere usarte. Él anda preparando un pueblo para que ese pueblo vaya y lleve adelante su misión. Su misión de alcanzar con el evangelio a todos aquellos que están necesitados, que están como este hombre Bartimeo, que quizás están como tú estabas. Y ahora tú no eres el necesitado, tú eres esa persona que lleva la medicina, que es Cristo, a aquellos que están necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me vino a la mente una historia. Cuando estaba en el militar en Cuba, vino un joven y me dijo,
hey, tú tienes una aspirina, me duele la cabeza. Y le dije, yo no tengo una aspirina, lo que tengo es una cristomicina. Y me dijo, ¿y eso qué cosa es? Le dije, es lo que Cristo me dio hace tiempo, ¿tú lo quieres? Y me dijo, sí. Le dije, pues oré por él y le hice recibir a Cristo. Y ese joven al otro día le dijo a todo el mundo en la unidad militar de que el Señor lo había sanado. Gloria a Dios. Maravilloso. ¿Qué vas a hacer con lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados o vas a ir a la vida de otros y le vas a decir, si Cristo lo hizo en mí, también lo puede hacer en ti? Amén. Si Cristo lo hizo en mí, que yo estaba perdido, borracho, en las drogas, qué sé yo, todo lo que usted pueda tener, nada es imposible para Él. Él puede levantarte a ti también de esa condición. Jesús le dijo a él, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y ¿qué hizo? Siguió a Jesús. Él no se quedó en su milagro solamente. Él siguió a Jesús. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra? Y así terminamos. Bartimeo clamó con persistencia. ¿Estás clamando tú con persistencia? ¿Estás perseverando en la oración? ¿Estás escuchando la voz del desánimo o estás perseverando en la fe que has puesto en el Señor Jesús? Bartimeo pidió con humildad. ¿Estás tú reconociendo al Señor en tu vida? Que Él es tu maestro. Cuando Él dijo maestro, rabí, Él estaba diciendo, tú eres mi Señor. Eso no se lo decían a todo el mundo. Rabí, maestro, te reconozco, eres tú el hijo de David, eres el rey de reyes. ¿Estás tú reconociendo al Señor en tu vida? ¿Crees tú que te lo mereces todo? Bartimeo sabía lo que pedía. Estás pidiendo bien. ¿Sabes lo que estás pidiendo totalmente o estás totalmente desenfocado pidiendo cosas que no te van a ayudar? Su fe lo llevó a orar. Si ya recibiste respuesta a tu petición, quizás no a todas tus peticiones, porque a lo mejor estás orando por algo que no ha sido respondido, pero sabe que hay una que sí Dios la respondió hace más de 2000 años, y es la salvación de tu alma. Al entregar su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos vivir en su victoria. No importa si lo material aquí en la tierra no lo consigue, pero esta no es tu casa está en el cielo. Ya soltaste la vida pasada y aceptaste la vida nueva que Cristo tiene para ti. ¿Te vas a quedar de manos cruzadas o vas a obedecer su palabra y su llamado? ¿Qué vas a hacer en esta noche? Es muy lindo decir, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero. Pero no, a veces no clamamos a Él. A veces no le pedimos que Él sea el Rey y el Señor de nuestras vidas. Y si decimos a veces que, sí Señor, tú eres el Rey y el Señor. Pero muchas veces asumimos las cosas y nos creemos que las cosas son como nosotros pensamos, a la manera que nosotros pensamos. Pero no es a tu manera, es a la manera de Dios.